Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a este taller de la Subcomisión de Micología de SADEVAC que hemos organizado para hablar de los métodos de diagnóstico que no están basados ni en la visualización de los hongos ni su recuperación en los cultivos. Y vamos a ver de ellos qué nos aportan y qué interrogantes nos dejan y qué propuestas a futuro nos pueden dejar. Vamos a ver que estos métodos pueden ser tanto la detección de anticuerpos como la detección de antígenos y metabolitos del hongo, como técnicas de biología molecular que me permitan detectar el ADN fúngico y así hacer diagnóstico de alguna patología. Hoy nos vamos a centrar en la detección de antígenos y metabolitos de estos hongos para hacer diagnóstico de alguna de las patologías fúngicas. Algo que me pareció importante para comenzar es hablar al momento de incorporar una técnica, una metodología, tenemos que realizar algunas consideraciones, es importante. Y en este momento que incorporamos estas nuevas metodologías, algunas ya están muy probadas y otras son un poco más nuevas, tenemos que tener en cuenta algunos ítems para poder incorporar y que sean costo efectivas realmente. Primero, la epidemiología del lugar donde estoy decidiendo incorporar una nueva metodología. O sea, cuál es la prevalencia de ese patógeno que yo estoy queriendo investigar y cuáles son los pacientes que atiendo en la institución donde estoy. A ver si es adecuado incorporar o no esa metodología. ¿Cuál es el tiempo de entrega de resultados que estoy esperando a partir de esa incorporación? No es lo mismo si estoy hablando de inmunocromatografía o cualquier técnica de las que se denominan point of care, o si se trata de un ELISA. Los tiempos de demora en la entrega de resultados van a ser diferentes, porque incluso en un caso se hacen pruebas individuales y en otros, en un ELISA, tal vez tenga que esperar a juntar muestras para que realmente sea costo efectivo, porque tengo que tener en cuenta que se van a largar controles, largar curvas de calibración en algunos casos. ¿Cuál es la disponibilidad que hay de estas técnicas en el país? Si realmente están disponibles, si ya el ANMAT las ha autorizado, cuál es el equipamiento necesario para poder llevar a cabo estas técnicas, si realmente dispongo de todo lo necesario, no es comprar el kit, sino realmente a veces son otros elementos que tengo que tener en el laboratorio para poder utilizar estas técnicas. ¿Cuál es el costo? Porque no es lo mismo pruebas individuales, que a veces son más fáciles de incorporar, estos que son point of care o inmunocromatografías, porque son técnicas que se hacen de una determinación, que cuando tengo que incorporar una ELISA, donde necesito un mayor volumen de muestras para poder utilizarlo. Y también la capacidad, cuál va a ser la capacitación, el entrenamiento de las personas para realizarlo y la disponibilidad de esas personas, de ese personal para realizarlo. Igual, ninguno de estos ítems nos tienen que dejar afuera de poder incorporar una nueva técnica. Siempre hacer un análisis para que sea lo más beneficioso posible para los pacientes y el lugar donde estoy trabajando. Bueno, hoy nos vamos a centrar en tres patologías, que es la aspergilosis, la criptococosis y la histoplasmosis. Yo voy a hablar de la criptococosis. Este es un slide porque hay una propuesta de terminar con las muertes por meningitis criptococócicas en el 2030. Esto es de Tom Schiller, doctor Tom Schiller, en donde, bueno, como ven, una de las causas de mortalidad de los pacientes con enfermedad avanzada por HIV es justamente la criptococosis meningia. Y las muertes por criptococosis meningia en personas viviendo con VIH se deben considerar inaceptables y un fracaso en la atención de salud, ¿no? Tenemos que tener esta premisa y por eso este grupo que está trabajando en esta propuesta. Entonces, de acuerdo a los datos, la incidencia anual de infección por Cryptococcus por región sería globalmente que por 175.000 pacientes que tienen un antígeno positivo de Cryptococcus, habría una estimación de 108.000 casos de meningitis y 81.000 muertes relacionadas por Cryptococcus meningia. En el caso de las estimaciones por región para el 2020, ven que nosotros nos centraríamos en ese área donde existirían unas 6.500 muertes por meningitis.
Estos son datos nacionales, estos son datos justamente de la Red Nacional de Micología para Vigilancia de la Criptococosis en Argentina, y vemos que existen entre el año, por encuestas entre el año 2002 y 2012, vemos un total de 1.756 pacientes, donde la prevalencia ha ido variando desde el 0,42, 0,86, 1,23 y 0,74 en estas encuestas que fueron cada 2 años. Luego acá les presento los datos de la unidad de micología, donde yo trabajo, en donde en 35 años, desde el año 1986 hasta el año 2020, se atendieron 2.311 casos de meningitis, y acá los vemos por quinquenio cómo fueron realmente aumentando drásticamente los casos, especialmente desde el año 90, o sea, desde el primer quinquenio al segundo, de 27 a 357 casos. Eso es claramente por la pandemia del SIDA. Pero luego vemos alguna disminución. Esto es porque existen algunos hitos como fue el inicio del tratamiento antirretroviral, y luego también el tratamiento con anfotericina y fluconazol, ya que en el país no disponemos de flucitocina, se comenzó a hacer tratamiento desde la inducción con anfotericina y fluconazol. Entonces acá vemos en esta publicación, en donde hay un panel de prioridades para reducir, tratar de cuáles son lo que tendría que hacer como iniciativas para poder disminuir las muertes por criptococosis meningia. Y en primer lugar vemos que está la detección, el screening de detección de antígeno de Cryptococcus. Vamos a ver cuáles son algunas de las causas que llevarían a la mortalidad en estos pacientes y que harían que fallen. Tenemos en este caso una demora en el diagnóstico, una capacidad de laboratorio que sea pobre, un insuficiente staff, un insuficiente entrenamiento, un insuficiente equipamiento clínico, y todo esto realmente, hay muchas de estos ítems que están en nuestras manos, que estamos muchas veces en el laboratorio haciendo diagnóstico, por lo tanto, estaría en nuestras manos que esto no ocurra más. Entonces, hablando del antígeno de Cryptococcus, en la detección de antígeno de Cryptococcus, vamos a ver que existen diferentes kits. ¿Cuáles son los que están disponibles en nuestro país? Es la aglutinación de partículas de látex, de INMI, que es realmente con el que se tiene más experiencia, el que se está hace muchísimos más años, y luego también la inmunocromatografía, también de la misma marca comercial. Estos tienen mayor del 90% de sensibilidad y especificidad, y se puede detectar tanto en suero como orina y líquido cefalorraquídeo, y aún nosotros lo hemos probado en algunos otros fluidos biológicos también con buenos resultados. Pero estos no son los únicos kits de los que disponemos. O sea, estos dos, tanto la aglutinación de partículas de látex como la inmunocromatografía, nos permitirían hacer son cualitativos, pero también permiten hacer una cuantificación, una semicuantificación con diluciones del suero, del líquido cefalorraquídeo, para poder tener un título y así poder hacer un seguimiento de los pacientes. Pero existen otros, como por ejemplo vemos ese Biocinex, el Dinamiker, un Strong Step, de los cuales el único que estaría solo autorizado por la Comunidad Europea es el Biocinex. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, primero les muestro este metaanálisis que muestra bien cuál sería la sensibilidad tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo de la inmunocromatografía esta de INMI para detección de antígeno de Cryptococcus, y sería de un 97,6% en suero, un 98,1% de especificidad, y líquido cefalorraquídeo casi un 99% de sensibilidad y especificidad. O sea que demuestra una precisión muy alta, tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo, para el diagnóstico de criptococosis en pacientes de riesgo. Y yendo a estos otros kits que existen, aunque todavía no tenemos disponibilidad, pero tenemos que ir familiarizándonos con ellos, vamos a ver que se encuentra este de Biocinex, que es un kit que lo que tiene de novedoso, que tiene dos bandas, una primera banda cualitativa y una segunda banda que lo que hace es tener un título que se aproxima al del título de 1024 con el lateral flow de INMI.
En este, lo que se tomó como gold standard, o sea, como referencia para comparar, es justamente el lateral flow, la inmunocromatografía, y vemos que hubo un porcentaje de concordancia alto, tanto en suero como en plasma, un poco más bajo en orina, y muy bueno en líquido cefalorraquídeo. Con lo cual, este sistema es comparable a esta inmunocromatografía para la detección de antígeno y Cryptococcus, y esa segunda banda se correlaciona con títulos altos de antígeno y Cryptococcus meningia, con lo cual permitiría tomar decisiones terapéuticas ya haciendo una sola determinación y no teniendo que hacer esa semicuantificación que podemos hacer. Este otro test lo que hizo es probar sueros, plasma y líquido cefalorraquídeo de pacientes HIV positivos con meningitis y sueros con pacientes con sospecha de meningitis, y lo que vemos es que tiene una sensibilidad realmente alta, tanto en pacientes sintomáticos como aquellos que tienen sospecha, en suero, plasma y líquido cefalorraquídeo, pero vemos que la especificidad no sería tan buena. Ven que tiene una especificidad entre un 60 y un 66%, entonces no es tan buena. En el caso de este otro método, que es el Strong Step, que es otro método que existe, que también se ha hecho un estudio en África con muestras de líquido cefalorraquídeo y de suero que están guardadas en serotecas, o sea, muestras de archivo, de pacientes entre 2012 y 2016, de personas de VIH positivo con sospecha de meningitis, y después muestras de plasma de individuos VIH positivos con recuento de células CD4 positivas menor a 100. Este se probó también frente al estándar de referencia que consideran la inmunocromatografía de INMI o un cultivo positivo de líquido cefalorraquídeo, y lo que se vio es que tiene una buena sensibilidad y especificidad, pero cuando se ajusta a la prevalencia de alta que existe de antigenemia y de prevalencia de Cryptococcus meningia que existe en África subsahariana, realmente el valor predictivo positivo disminuye muchísimo, el 50%, con lo cual se espera que en entornos donde la prevalencia es menor, la mayoría de los resultados podrían ser falsos positivos, por lo tanto tiene todavía para mejorar. Y luego, por último, otro desarrollo es este, que es un semi-cuantitativo, semejante al que les mostré, ese de Biocinex, que este es de INMI, en donde lo que hace es también toma, no solamente tiene dos bandas, que haría algo semi-cuantitativo, sino que además lo que hace es un score. Y en base a ese score tiene una correspondencia, como ven acá, de acuerdo a ese resultado del score, una correspondencia con el título obtenido por hacer una cuantificación con el lateral flow. Y lo que se vio en este caso, que tiene un 98% de sensibilidad y especificidad en comparación con la inmunocromatografía, pero el otro que les presenté, el DBCNet, tendría una menor sensibilidad y especificidad, por lo menos en esto, aunque no son demasiadas las muestras que se han ensayado todavía, y un resultado de este semi-cuantitativo que diera un score entre 3 y 5, o un positivo fuerte del otro, de Biocinex, sería útil para tomar decisiones de manejo, y en el caso de ese semi-cuantitativo de INMI sería mejor para distinguir el umbral de un 160, que sería aquel umbral que se propone como para tomar alguna decisión terapéutica en estos casos. Entonces, con todo esto, se propone esta estrategia de hacer screening a todos los pacientes viviendo con HIV que tengan un recuento menor de 200 CD4 y de 100 CD4, pero también se está proponiendo, se aumenta la detección si disminuimos ese recuento de CD4, lo llevamos de 100 a 200 CD4 células en estos pacientes. Entonces puede hacer algún algoritmo de decisión que después les voy a mostrar acá en el que tomamos nosotros. A la izquierda lo que vemos es la cinética que sigue la concentración de antígeno desde la infección en el tiempo, desde un asintomático a un sintomático, cómo va variando esa concentración tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo y en orina. Y nosotros el algoritmo de decisión que hemos discutido y analizado en el hospital es que a partir de una antigenemia positiva de Cryptococcus, por esta metodología de screening,
Si es positiva, se hace una punción lumbar, si las condiciones del paciente lo permiten, y se toman muestras de hemocultivo por lisis centrifugación. Si el paciente presenta además patología respiratoria, lo que se hace también es tomar una muestra respiratoria de esputo o lavado broncoalveolar. Si el paciente no tiene síntomas meningios, o el líquido cefalorraquídeo es normal, con una tintachina negativa, una antigenorraquia negativa, lo que se hace es iniciar fluconazol 800 miligramos por día. Esa es una terapia anticipada. Y si tiene síntomas meningios, el líquido cefalorraquídeo patológico, con una antigenorraquia o una tintachina positiva, directamente se inicia tratamiento con anfotericina B y fluconazol 800 miligramos día. A la espera del cultivo de ese líquido cefalorraquídeo que había sido negativo de entrada. Si el cultivo es negativo, pasa a una profilaxis secundaria con fluconazol 200 miligramos día, y si ese cultivo es positivo, tanto el hemocultivo o ese líquido cefalorraquídeo, ya se pasa también a tratamiento. Otro de los interrogantes que tenemos es la titulación del antígeno de cripto, que como ven es importante en la toma de decisiones. Vamos a ver qué hacemos, látex o lateral flow. Nosotros en el hospital tenemos la experiencia realizada en hacerlo siempre con látex desde hace muchos años, y seguimos en este camino porque realmente nos resulta a veces más económico, porque podemos, bueno, tenemos todo un esquema de diluciones, cómo lo vamos haciendo, pero realmente hacerlo con el lateral flow también es muy útil. Se requiere aún menos infraestructura en el laboratorio, porque hacer un látex requiere a veces un agitador, y bueno, de acuerdo en el lugar en donde uno se encuentre, se tiene que parar a ver cuál es el que es posible hacer. Lo que tenemos que tener en cuenta que el título entre la aglutinación del látex y el lateral flow no son comparables, y sería 5 veces más alto en el caso de la inmunocromatografía que en el caso del látex. Y en base a esta titulación, un título de 1 en 80 de inmunocromatografía sería una probabilidad extremadamente baja de meningitis. Los títulos en plasma mayores de 1 en 100, la probabilidad de afectación del líquido cefalorraquídeo aumenta, y los títulos mayor de 1 en 1000 realmente determinarían ya un compromiso meningio. Nosotros, este punto de corte, lo va a explicar seguramente el doctor Mesina cuando cierre hoy este taller. Este título nosotros hemos tomado un corte por nuestra experiencia de 1 en 100, que se correlacionaría con una afectación meningia, pero vemos que se corresponde con esto que es, nosotros lo hacemos con látex y los títulos son menores. Bueno, nosotros realizamos a partir del año 2016 el tamizaje de los pacientes con el antígeno de cripto a partir de una iniciativa de la doctora de Pardo, que trabaja con nosotros en la unidad como parte de su tesis de maestría, y lo que se hizo fue los pacientes con menos de 200 CD4 realizarles este antígeno. Se hicieron 503 inmunocromatografías, de las cuales 36 fueron positivas, lo que da un 7,15%, y de ellas 15 tenían compromiso del sistema nervioso central, que da casi un 3%. Esto se siguió haciendo, y si hacemos un corte entre 2018 y 2020, vemos que tenemos 1.702 inmunocromatografías realizadas. Esto es porque al principio realmente hubo que hacer un trabajo también en el hospital, de acercar esta nueva metodología, de que la tomen para hacer el screening, que realmente tener la predisposición desde las salas para que manden estas muestras y poder hacer este screening. Y realmente, si bien en algún momento eso al principio costó, ahora realmente está totalmente instaurado, y a todos los pacientes realmente se le hace ya al mediodía y media mañana tenemos a los médicos en el hospital preguntando cómo dio esa inmunocromatografía. O sea que hemos logrado instaurar este screening en el hospital. Entonces tenemos un mayor número, de todos modos, estas 1.702 inmunocromatografías son datos más sucios, no están todos realizados, no sé absolutamente todos si el recuento de células CD4 es menor a 200, pero la mayoría de ellos sí tienen un estatus inmunológico que merece realizar esta determinación. De ellas obtuvimos 88 inmunocromatografías positivas, lo cual dio casi un 5,2%, y 23 de ellas tenían compromiso del sistema nervioso central. Y todos los enfermos que tuvieron compromiso meningio tuvieron también antigenemia positiva por aglutinación de partículas de látex, porque lo que ocurre muchas veces es que la antigenemia positiva
por inmunocromatografía, luego tenemos un resultado de látex, aún con el suelo sin diluir o con la primera dilución de 1 en 10 negativo. ¿Qué ocurrió con estos pacientes? Entre 2018 y 2020 tuvimos 171 diagnósticos de criptococosis en la unidad, y de esos 88 se realizaron por inmunocromatografía. Fue la primera prueba. Vale también aclarar, vale la pena aclarar que a veces es la primera determinación que ingresa es la inmunocromatografía, y capaz que a las 2 horas ya llega el líquido cefalorraquídeo cuando hay sospecha en un paciente. Pero bueno, de estas donde la primera determinación positiva fue la inmunocromatografía, 51 de ellos se pudo realizar el tratamiento anticipado, de los cuales ninguno volvió a la fecha con meningitis, por lo menos a nuestra institución. 23 tenían compromiso meningio, 10 compromiso pulmonar y 4 desarrollaron una fungemia. Otra cosa a tener en cuenta es que en este trabajo, de 413 enfermos HIV positivos que padecieron criptococosis, 113, el diagnóstico inicial no fue en sistema nervioso central, porque muchas veces hablamos solo de criptococosis meningia y pensamos siempre en el diagnóstico realizarlo a través del líquido cefalorraquídeo. Y acá vemos que no tuvieron diagnóstico inicial en sistema nervioso central 113 enfermos, pero 58 de ellos finalmente tuvieron compromiso meningio. Pero bueno, un 50%, casi un 50% no tenían compromiso meningio. Y vemos que en 46 de esos pacientes, de esos 113 que no tenían ese diagnóstico inicial del sistema nervioso central, se realizó por antigenio. Por lo tanto, vemos realmente que es una herramienta muy útil. Hay mucho escrito sobre esto y nosotros realmente apoyamos esto de realizar el screening en estos pacientes con el antígeno de cripto. Vamos a ver que esto también es de esta iniciativa de finalizar con las criptococosis meningias y las muertes por criptococosis meningias para el 2030. Hay en esto que vemos acá, en este esquema de la izquierda, cuáles serían las oportunidades perdidas en la determinación y la terapia preventiva en la criptococosis meningias en pacientes viviendo con VIH, enfermedad, sobre todo enfermedad avanzada. Y realmente lo que se propone es que se puede realizar el recuento de CD4, que se pueda hacer la detección de antígeno de Cryptococcus, la realización de la punción lumbar cuando el antígeno de Cryptococcus en suelo es positivo, cuando el líquido cefalorraquídeo es negativo, un tratamiento anticipado con fluconazol, cuando es positivo, tratamiento con anfotericina B y flucitocina, los controles semanales al inicio de la terapia antirretroviral, porque vamos a ver que también es importante cuando comenzamos la terapia antirretroviral, cuando estos pacientes tienen ese recuento de CD4 y dio un antígeno positivo, y una mejora en la sobrevida. La realidad es que no siempre el CD4 está disponible en todas las instituciones y en todo el país, no siempre está disponible la detección de antígenos por inmunocromatografía, y definitivamente la flucitocina sabemos que no está disponible en nuestro país. Bueno, entonces, ¿cuáles serían estrategias y recomendaciones? Según algunas publicaciones, estrategias de test and treat o detección y tratamiento en comparación, o sea, lo que propone es hacer una detección y tratamiento en comparación con la atención estándar o la profilaxis universal con fluconazol, con prevalencias aún tan bajas como de 0,6%. Las recomendaciones serían hacer la implementación del tamizaje con antígenos de Cryptococcus y la terapia preventiva con fluconazol en adultos que no hayan recibido la terapia antirretroviral, con recuento CD4 menor de 100 antes de iniciar esta terapia en entornos endémicos. ¿Cuáles serían los desafíos y los interrogantes que podemos plantear y que realmente estos talleres sirven para uno plantearse y poder realizar estrategias en común? Es cuál es la viabilidad realmente de la implementación de realizar el tamizaje en nuestro país, cuál sería la dosis y la duración del fluconazol preventivo, los criterios para la punción lumbar en pacientes asintomáticos, el impacto potencial sobre la resistencia a los azoles. Vamos a ver que uno le está dando azoles en forma preventiva, pero el paciente no solo tiene Cryptococcus, sino que también tienen otras patologías, por ejemplo, producidas por cándida, en donde podrían estar afectadas, entonces también el impacto potencial. ¿Cuándo repetir esa inmunocromatografía de cripto? Porque hoy me dio negativa, ¿qué hago? ¿A cuánto tiempo yo puedo repetir? ¿O es costo efectivo para el paciente, para la institución, realizar y repetir esta inmunocromatografía?
realizar un estudio prospectivo para establecer el manejo clínico óptico o el tratamiento antifúngico dirigida, basándonos en esos títulos de inmunocromatografía o de detección de antígeno de cripto, también ya sea título por látex o por inmunocromatografía, y también establecer otro nicho útil para estas pruebas semicuantitativas que se están viniendo, y aún así nosotros podemos transformarlas en semicuantitativas cuando hacemos estas determinaciones. Por lo tanto, tenemos todavía, a pesar de que esta es una determinación muy instalada, tenemos un largo camino para recorrer y trabajar en un equipo multidisciplinario, que realmente es lo que nos enriquece. Nosotros en la unidad trabajamos siempre bioquímicos, técnicos, administrativos y médicos todos juntos, y realmente la experiencia es siempre muy enriquecedora. Estos son todos los que conformamos la unidad en micología, son nuestros canales de comunicación, y como vemos, como aparecemos acá en la foto sonriendo, realmente es un gusto trabajar en la unidad, por eso estamos así con esta cara de alegría. Bueno, nos encontramos después cuando podamos hacer las preguntas. Muchas gracias por la atención, y continúa el doctor Emanuel Marín. Gracias, Gabriela. Emanuel, ¿podés compartir? ¿Qué tal? Bueno, no sabía cuándo empezar. Bueno. Adelante. Desde ya les agradezco mucho por el espacio. La clase que yo voy a presentar ahora es acerca de las nuevas metodologías de histoplasmosis. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Bien, bárbaro. Bien, principalmente lo que iba a presentarles era la experiencia que nosotros habíamos tenido con los métodos moleculares e inmunológicos en la unidad de micología del Hospital Muniz. Recordar que la histoplasmosis es una micosis cosmopolita, endémica en el continente americano, causada por el hongo dimorfo Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum para la región de América. Si bien es endémica en América, se ha encontrado en los 5 continentes, casos importados en Europa, Asia, en África, donde también está la variedad Duoici, en los climas templados, generalmente en cuencas, valles, donde hay zonas de mucha humedad, como es el caso del río Mississippi, Orinoco, y en nuestro caso en el río de la Plata. Muchos autores han postulado que la histoplasmosis es una enfermedad desatendida, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la epidemia del HIV, esta patología se transformó en una enfermedad fúngica, ¿no?, común en nuestra región. La mayoría de los pacientes, ¿no?, si bien hay un tratamiento antirretroviral que tienen acceso a la mayoría de los pacientes, muchos de estos pacientes no tienen adherencia en nuestra región y desarrollan formas clínicas diseminadas y graves con una alta mortalidad, que si hacemos una comparación con Estados Unidos, la mortalidad es menor al 10%. Hay muchos factores que influyen en esto. Algunos de los más conocidos es que justamente no hay una prevalencia e incidencia real, porque no es de notificación obligatoria, y esto Adenis en el 2018 trata de poner digamos, en consideración la histoplasmosis y la compara con la tuberculosis, donde los casos de histoplasmosis progresiva, ¿no?, son aproximadamente de 11.000, con una mortalidad similar a los casos de tuberculosis, y por lo tanto da cuenta justamente de que la tuberculosis asociada al HIV, que es de notificación obligatoria, no tiene la misma relevancia, en este caso la histoplasmosis, y por lo tanto deberíamos considerarla. Además de eso hay poca información, la formación de los profesionales de la salud a veces es escasa con respecto a esta patología. Las manifestaciones clínicas son poco características, entonces el diagnóstico diferencial muchas veces suele confundirse con tuberculosis u otras micosis inclusive. El acceso al tratamiento no es homogéneo. Hay países de Latinoamérica que no tienen, por ejemplo, el tratamiento de itraconazol o la anfotericina B liposomal. Y las condiciones socioeconómicas y culturales de estos pacientes por ahí permiten justamente que haya una adherencia baja. Y otro, que es el último de los factores a considerar, es que muchos de los diagnósticos en nuestra región se hace de forma tardía, ¿no? En Argentina estos factores epidemiológicos se repiten, es la tercera
infección fúngica potencialmente normal, potencialmente mortal, digamos, más frecuente, con una tasa de letalidad cercana al 20%. Se estima que en la región del AMBA o en la región del Río de la Plata hay aproximadamente 7 millones de infectados, con una prevalencia cercana al 30%. Por ahí un factor agravante que hay que considerar dentro de Argentina es que la prevalencia estimada de HIV es de 130.000 pacientes, ¿no? Hay algunos pacientes que obviamente no conocen o no tienen su diagnóstico, pero el 70% de estos pacientes viven en la zona endémica. Por lo tanto, uno podría hacer un cálculo de que aproximadamente 40.000 personas que conviven con el HIV podrían tener una infección latente de histoplasmosis, y algunos de ellos van a desarrollar, en algún periodo podrían desarrollar, de acuerdo a su estatus inmunológico, ¿no?, la enfermedad progresiva. La prevalencia por distintos autores en el HIV es de 5 a 6%. Nosotros en nuestro hospital tenemos un porcentaje un poquito más bajo. El 70-80% de estos pacientes tienen manifestaciones cutáneas. Esta es una diferencia principal con la histoplasmosis que se desarrolla en el norte de América, donde las manifestaciones cutáneas son mucho menores. Esta digamos, tabla, si bien es compleja, es simplemente para mostrarle que distintos autores coinciden en que la mortalidad o la tasa de letalidad es aproximadamente de un 20%. La mayoría de los pacientes que digamos, desarrollan las histoplasmosis progresivas tienen CD4, o sea, el valor de CD4 es menor a 100. Lo que yo les decía, perdón, Emanuel, que te interrumpa. Sí. Discúlpame, pero no se escucha muy fuerte. ¿Podrías hablar un poquitito más elevado el volumen? Sí. Gracias. A ver, voy a revisar el micrófono a ver si está... ¿Se escucha ahí? A ver. Escuchar se escucha, pero bajo, con mucha dificultad. A ver ahí. Quizás hablando un poquito más fuerte. Sí. Bien, hablo un poquito más fuerte a ver si se escucha mejor. Ahí está. ¿Ahí me escuchás? Gracias, gracias. Sí, mejor. Gracias. Bien. Bueno, mil disculpas si no se escuchaba. Les estaba diciendo que distintos autores coinciden en esta tabla. Era simplemente como para mostrar que la mortalidad es alrededor del 20%, con valores de CD4 menores a 100. Las manifestaciones tegumentarias son aproximadamente un 60%, y la mayoría de los pacientes tienen baja adherencia al tratamiento retroviral. En nuestro hospital, se repite, nosotros tenemos aproximadamente 35 casos anuales, se repiten todos estos parámetros epidemiológicos, con algunas consideraciones que me gustaría remarcar, que justamente nuestros pacientes, la mayoría, el 90% de los casos, son histoplasmosis diseminadas y progresivas, y están relacionados al SIDA. Además de eso, tenemos que considerar que justamente por el tipo de paciente tenemos coinfecciones con criptococosis, tuberculosis y otras patologías, lo cual dificulta el diagnóstico diferencial. Esta es una tabla donde se analizan las histoplasmosis anuales. Fíjense que tenemos una variabilidad entre 50 casos, digamos como máximo, 49, y muchas veces llegamos inclusive a tener casos entre 20 a 30 histoplasmosis anuales. El medio es 35. El doctor Fernando Mesina analiza un trienio, que es entre el 2015 y el 2017, donde se analizan 100 pacientes que desarrollaron histoplasmosis diseminada, o sea, que desarrollaron histoplasmosis en el HIV. 90% de estos, o 87% exactamente, hicieron histoplasmosis diseminada subaguda, ¿no? De estos 100 pacientes analizados, 20 no tuvieron manifestaciones tegumentarias. Estos 20 pacientes que no tuvieron manifestaciones tegumentarias tuvieron un diagnóstico que se realizó entre el día 14 y 28. O sea, el 70% de los pacientes sin manifestaciones tegumentarias, recién después del día 14 se hizo el diagnóstico. La tasa de letalidad de los 100 pacientes fue de un 20%, pero si analizamos los grupos, un 25% de los pacientes
O sea, la tasa de letalidad fue 25% cuando no tenían manifestaciones tegumentarias y un 16% cuando las tenían. ¿Esto de qué habla? Fíjense, en este mismo cuadro comparativo, observen que cuando existen las lesiones, el 94% de los pacientes son diagnosticados en las 48 horas después de haber ingresado. Sin embargo, cuando no hay lesiones cutáneas, el diagnóstico en su mayoría se realiza entre los días 14 y 28. Como para repasar un poquito del diagnóstico que hacemos nosotros en el laboratorio, lo dividimos entre diagnósticos convencionales, ¿no?, que es el citodiagnóstico. Cuando existen las lesiones se hace una escarificación, distinciones de Giemsa, y el cultivo de distintas muestras clínicas. La más digamos, relevante es el hemocultivo por lisicentrifugación. Y los métodos alternativos o indirectos son los métodos inmunológicos, que incluyen la determinación de anticuerpos, la determinación de antígenos de galactomanano, que actualmente están en el mercado los ELISAs monoclonales y policlonales, y el lateral flow, del cual todavía nosotros no tenemos a disposición. Y los métodos moleculares, que son PCRs anidadas en tiempo real y técnicas de LAM. ¿Cuál es la dificultad del diagnóstico convencional? Es que el citodiagnóstico depende de la toma de muestra. O sea, primero el ojo clínico del médico, que cuando se tome la muestra haya suficiente cantidad de hongo como para poder ser visualizado, y obviamente de la experiencia del observador. Por lo tanto, la sensibilidad es muy variable de esto, aunque es un método rápido y muy barato. Ahora, hay un 30 a un 20% de los pacientes que no tienen estas manifestaciones tegumentarias, y en estos casos dependíamos pura y exclusivamente del cultivo, que es el estándar de oro, pero con sensibilidades variables, esto lo vimos en los distintos autores, y tiempos prolongados, que era lo que traté de mostrarles en el trabajo de Messina. Entonces, es por esto que las metodologías moleculares e inmunológicas son necesarios, ¿no?, como para abordar estos problemas. Nosotros en el 2015 pudimos incorporar una técnica de PCR anidada, donde se amplifica un gen de 100, que codifica una proteína de 100 kilodalton. Esto, la doctora Toranzo y el grupo de Cristina Canteros, lo pudieron aplicar en sangre entera, ¿no?, o sea, sangre conecta, para las histoplasmosis diseminadas. En el trabajo de maestría que yo realicé con ellos, pude incorporar esta técnica a nuestra unidad, y desde el 2015 la realizamos en nuestro laboratorio. Es una técnica muy sencilla, donde si hay ADN se considera positivo dependiendo del peso molecular. Desde el año 2018 también incorporamos la técnica de determinación de antígeno de galactomanano con anticuerpos monoclonales. Lo que hicimos una vez que incorporamos las técnicas fue tratar de analizar los métodos para ver cuál era la performance de los distintos métodos y compararlos entre sí para nuestro tipo de pacientes, o sea, para los pacientes que nosotros tenemos. Para eso analizamos 116 pacientes en el periodo del 2018 a 2019, donde incorporamos 50 pacientes con histoplasmosis progresiva y diseminada, HIV positivos, para evaluar la sensibilidad, 51 pacientes con otras patologías y voluntarios sin enfermedades aparentes, justamente para evaluar la especificidad. A todos los pacientes se les analizó, a los que tenían lesiones, obviamente se les realizó citodiagnóstico. Al conjunto de los 116 se les pidió hemocultivo, serología, sangre entera para hacer la PCR y orina para la determinación de antígeno de galactomanano. Estos son los resultados que nosotros obtuvimos. El método de determinación de antígeno en orina fue el método más sensible, con una especificidad del 88% y valores predictivos de 85%, valores predictivos positivos de 85% y valores predictivos negativos del 92%. Los valores de PCR fueron similares, o sea, fueron muy buenos, digamos, una sensibilidad menor, pero una especificidad mayor al método de antígeno, y valores predictivos negativos altos. La determinación de anticuerpos en este trabajo
fue menor la sensibilidad, menor al 30%, lo cual es esperable por el tipo de paciente que nosotros elegimos, que eran pacientes HIV, con menos de 200 CD4 en su mayoría. Ahora, esto es interesante, cuando sumamos los métodos, los complementamos y decimos que si cualquiera de los métodos es positivo, entonces el paciente tendría un diagnóstico, llegamos a una sensibilidad de 100% y a un valor predictivo negativo de 100%. O sea, con lo cual, complementar los tres métodos permitiría descartar la histoplasmosis en el diagnóstico diferencial. En ese momento, utilizamos un valor de corte de 0,5, que era lo que utilizaba o había distintos autores lo habían propuesto, entre ellos Diego Cáceres en el 2018, y con este valor de corte tuvimos algunos falsos positivos. Esto es lo que nos bajó la especificidad, principalmente en criptococosis, en algunos pacientes que tenían impregnación, o sea, pacientes con fiebre, síndromes de impregnación, HIV positivos, pero sin diagnóstico de certeza de histoplasmosis. También en paracoxidoiomicosis, lo cual es esperable, y en algunos casos de tuberculosis. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos una curva ROC para ver si mejorábamos ese valor de corte, y pudimos elevar el valor de corte a 0,78. Con esto manteníamos la sensibilidad y nos quedaron falsos positivos solamente la paracoxidoiomicosis. Entonces, los resultados obtenidos elevando el valor de corte para este trabajo fueron aproximadamente de 90% de la sensibilidad, se mejoró la especificidad casi a un 96%, el valor predictivo casi a un 94% y casi se mantuvo el valor predictivo negativo. Además de eso, analizamos la concordancia de los métodos con el diagnóstico de certeza. El diagnóstico de certeza era aquellos pacientes que estaban diagnosticados con una escarificación, con un sitio diagnóstico y o el hemocultivo, ¿no? Entonces, al comparar los métodos con el diagnóstico de certeza, obteníamos que la PCR y el antígeno eran los que mejor concordancia tenían justamente con el verdadero positivo. Se analizó una variable que era el tiempo de respuesta, una vez que ingresaba la muestra de los pacientes hasta que, se medía el tiempo hasta que era emitido el informe. Fíjense que había una diferencia significativa en el grupo de los métodos rápidos comparado con el hemocultivo, cuyo promedio, o sea, cuyo tiempo de respuesta promedio fue de 18 días. Esto tiene que llamar la atención porque en algunos trabajos, por ejemplo en el caso de lo estudiado en Guatemala, se observó que la sobrevida de los pacientes que tienen un diagnóstico de histoplasmosis y no son tratados es alrededor de 19 días. Por lo tanto, algunos de los resultados de hemocultivo pueden ser dados una vez que el paciente haya fallecido. Este es otro trabajo realizado por la doctora Santizo en el año 2021 como para complementar justamente lo que implica incorporar las nuevas metodologías, donde se trató de analizar con qué metodología llegábamos al diagnóstico para este periodo de tiempo. En este caso, entre el 2015 y el 2021, con la PCR y el antígeno permitía hacer un 7% de los diagnósticos de histoplasmosis. Ahora, si analizamos desde que se incorporó en el 2018 esta metodología, este porcentaje aumenta a un 13%, ¿no? Otro trabajo que realizamos de forma continua fue tratar de evaluar los pacientes en el tiempo con el antígeno. Fíjense que analizamos 12 pacientes, de los cuales voy a mostrarles solamente 10, con histoplasmosis progresiva a lo largo de 6 meses, y veíamos que a medida que tenía la evolución una clínica favorable, obviamente que el antígeno va cayendo, ¿no? En algunos pacientes esto no se da así, y hay veces donde el antígeno vuelve a subir. Estos análisis clínicos, obviamente que los analizaremos a posteriori. Pero, en conclusión, en promedio podemos ver que entre el primer mes y el tercer mes de tratamiento, la caída del antígeno es abrupta. Aquellos pacientes que tenían valores muy altos de inicio de antígeno en el periodo de 6 meses no tuvieron valores negativos, no fueron menores al valor de corte. O sea, no tuvieron antígeno negativo. O sea que se mantiene durante un promedio de medio año el antígeno positivo para aquellos que arrancan con valores altos.
Como conclusión, la sensibilidad al método de antígeno es superior al 90% y fue, digamos, la mayor sensibilidad en la comparación de los métodos. Pero complementar el antígeno, la PCR y la determinación de anticuerpos permite prácticamente descartar la histoplasmosis y obtener una sensibilidad del 100%. Los tiempos de respuesta mostraron diferencias significativas con el hemocultivo, aumentó el diagnóstico desde que se incorporaron estas técnicas y por lo tanto pudimos ver nosotros, principalmente en este trabajo, un porcentaje bajo de letalidad en comparación a lo referenciado anteriormente. O sea, la tasa de letalidad para este trabajo fue de 14% en comparación de los 20% que veníamos obteniendo con distintos autores. Esto quizás lo podemos atribuir a la terapia temprana y dirigida que permiten estas nuevas tecnologías, ¿no? Y además podemos hacer un seguimiento. Esto obviamente que con el tiempo vamos a tratar de ir correlacionando los datos clínicos, ¿no?, con los valores de antígenos, como para sacar conclusiones que sean útiles a la hora del tratamiento. Y esto para finalizar, en el año 2019 se reunió el grupo en defensa de la histoplasmosis, justamente tratando de buscar soluciones para todos esos problemas que yo nombré en el principio de esta presentación, en el caso de Latinoamérica, y tratar de, o sea, se pensó que quizás un 80% de los países en Latinoamérica podían abordar toda esta problemática y tratar de solucionarla. Obviamente que con la pandemia todo esto ha sido postergado, pero queda todavía una propuesta de que en el año 2025 el 100% de los países de Latinoamérica puedan llegar a abordar todas estas problemáticas. Esto, la verdad que suena utópico, pero sinceramente creo que este tipo de participación y las posibilidades de incorporar todas estas nuevas metodologías, obviamente que aportan a esta causa. Bueno, muchas gracias. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó mejor. Bueno. Y volví. Ah, volviste, Guille. Bueno, entonces seguimos con vos. Bueno. Bueno, voy a compartir ahora la pantalla. Bueno, a mí me tocó hablar un poco de Galactomananos de Aspergillus, o sea, utilizar la cuantificación de galactomananos como herramienta diagnóstica de la aspergilosis invasora. En la pared fúngica hay diversos biomarcadores, dentro de los cuales hay algunos denominados panfúngicos, que se incluyen quitina, beta-1,3-glucano, beta-1,6-glucano. Hay una técnica para detectar los beta-1,3-glucano, que sirve para diagnóstico como un diagnóstico panfúngico. Para Cándida, Aspergillus, son positivos, y no son positivos para mucorales, por ejemplo. Y luego hay otros específicos que ya se habló alguno, Gabriela nombró el antígeno capsular de criptococo, y yo me voy a detener en los galactomananos de Aspergillus. Los biomarcadores se liberan al torrente sanguíneo o a los líquidos biológicos cuando en el año 99, o sea, 1999, hace más de 20 años, se consideraba que la liberación de biomarcadores se producía en lo que se denomina zona de senescencia de la IFA, es decir, cuando se iba destruyendo la IFA, esto provocaba la liberación de componentes de pared celular y de ácidos nucleicos. En la actualidad se sabe que esta liberación se debe más al crecimiento apical que tiene la IFA. Acá hay unas fotos donde se muestran cómo se va acumulando en la punta de la IFA, en el Spinzel Corper que se llama, cómo se van acumulando las enzimas que degradan la pared y forman nuevas. Es decir, el crecimiento apical de los Aspergillus se da por degradación de la zona apical de la IFA, se genera nueva pared, y esa degradación de la pared antigua, para poder crecer, es la que liberaría los biomarcadores.
Entonces, al detectar un biomarcador como los galactomananos, lo que estamos haciendo es detectar un hongo invadiendo el tejido, que es lo que nos interesa, no un hongo muriendo. Esta liberación de los biomarcadores tiene relación con la clínica, es decir, va a haber ya galactomananos y beta-glucano en suero en las infecciones incipientes, es decir, cuando aparecen los primeros infiltrados o antes aún, ya van a dar positivos los galactomananos y beta-glucano en suero y VAL, y el ADN en VAL. El ADN en sangre un poquito más tardío, es decir, la liberación de ADN de Aspergillus a sangre se produce ya más cercano a la aparición de los signos de halo, pero igual puede detectarse también sin síntomas del paciente todavía. Y si tenemos en cuenta lo que es el micológico clásico, ya necesitamos una observación, una radiología más patológica para tener positividad, y aún así, esta es del 50%, sobre todo la observación microscópica, que depende mucho de la capacidad del observador y de la experiencia. Bueno, deteniéndonos en los galactomananos, el ELISA, que es el primero que surge, bueno, en realidad hay un látex también, Pasterex, surge de los primeros trabajos clásicos ya del 1994 de Jean-Paul Lachey del Instituto Pasteur, que fue quien describió en primer término a los galactomananos. Lo que describieron en realidad no es solo la presencia de galactomananos, sino una porción específica de galactofuranos de una cadena lateral que es inexistente en humanos, lo que lo hacía un buen marcador de infección. También generaron un anticuerpo monoclonal llamado MAB y empezaron el desarrollo del kit comercial utilizando esos anticuerpos. Hay algunos micrófonos abiertos que están ahí. ¿Pueden cerrarlo? Se escucha una tele. Bueno, entonces, a partir de esos desarrollos de Jean-Paul Lachey y su grupo, bueno, surgieron los distintos métodos. El que está en la actualidad, Platelia Aspergillus de Biorad, es un ELISA sandwich que sirve para el diagnóstico de aspergilosis tanto en adultos como en niños. Puede utilizar muestras de suero y lavado hormonal-alveolar. Acá les describo rápidamente la técnica. Bueno, acá puse un tubo que parece con sangre, pero en realidad se trabaja con suero, quise poner. Lleva un paso previo calentamiento con un buffer con EPTA, calentamiento a 120 grados por unos minutos. Esto se hace para que precipiten las proteínas del suero y para que se rompan los inmunos complejos. Es decir, se liberen los antígenos que están en esa muestra. Luego se centrifuga, eso hay que hacerlo rápidamente, ni bien se saca del baño. Y en el kit comercial dice que se podría guardar esto ya precipitado de 2 a 8 grados hasta 48 horas. En nuestra experiencia se pierde concentración de galactomananos. No sé si no sé si alguien que tenga experiencia puede refutar eso. Nosotros no lo guardamos porque perdíamos concentración, repetíamos la determinación y cada vez teníamos menos. Entonces, el procesamiento que hacemos es inmediato. Se hace la precipitación por calor y EPTA, se centrifuga rápido, a máxima velocidad, 10 minutos, se saca 50 microlitros del sobrenadante y con eso, esa es la muestra de trabajo. Entonces, esa muestra va a los pocillos a los wells que trae el kit. Los pocillitos tienen anticuerpos monoclonales EVA2, que son los de Lachey. Entonces, acá quise poner que por cada muestra tenemos que trabajar con 5 tubos por lo menos. Es decir, y eso es la razón de por qué el ELISA de Biorad suele tener un retardo en la respuesta, o en realidad se suele juntar muestras para procesarlas todas de una vez, porque por cada vez que se larga hay que largar un control positivo, 2 cutoff, un control negativo y luego las muestras. Es decir, si tenemos una sola muestra, estamos perdiendo 5 pocillos.
El costo de este kit es bastante elevado, trae para 96 determinaciones. La última vez que compramos salía 160.000 pesos acá en Argentina. Entonces, se trata siempre de juntar sueros para evitar el mal gasto de los controles, utilizar tantos controles. Y otra contra que le veo yo es que el control positivo, bueno, todos, sobre todo el cutoff, mejor dicho, los tubitos vienen con muy escaso volumen, o sea, siempre está alambrando que a último momento no se te gaste el cutoff antes de terminar las tiras del ELISA. Entonces, por eso, esa es otra razón de por qué se juntan muestras. Entonces, bueno, después de que se agregan los R, que se llaman los tubos, los controles, el cutoff y el negativo y la muestra, se agrega el anticuerpo para hacer el sándwich, que está marcado. Se le incuba a 90 minutos a 37 grados. Se hacen 5 lavados. Y se le agrega el cromógeno, 30 minutos en oscuridad. Se le agrega el stopping solution, separa la reacción y da colores de este tipo, un amarillito. Se lee, acá puse una placa, vienen por tiras de A8, entonces esa también es otro inconveniente, que hay que usar los 8, digamos. Los 8 tubos, los 8 wells, 4 son ocupados por los controles. Bueno, entonces la lectura se hace 450 nanómetros y se hace primero la validación. La validación, hay que tener en cuenta que el paso primordial de esta técnica, tenemos que confirmar 3 cosas. Primero, que el cutoff caiga con valores de densidad óptica mayores de 0,3 y menores de 0,8. Que cuando dividamos la densidad óptica sobre el cutoff medio, me dé mayor a 1,5, es decir, el control positivo tiene que estar en una relación 3:2 respecto al cutoff medio. Y que el control negativo me dé menor de 0,4. El ratio, digamos, la densidad óptica obtenida del control negativo sobre el cutoff medio me dé menor de 0,4. Si se cumple eso, ahí tiene validez la lectura de la muestra. ¿Y cómo se interpreta? Con el OD, o sea, la densidad óptica de la muestra, sobre el mean cutoff, o sea, la media de los dos valores de cutoff que obtuvimos. Bueno, después la interpretación la vamos a ver al final. Otro método disponible acá en Argentina es el Zona Aspergillus galactomanor lateral flow de IMI. Es una inmunocromatografía sándwich. No conozco el anticuerpo que utiliza, monoclonal. No lo tiene en el inserto donde está publicado y no lo encontré, la verdad. No sé si es igual o no al otro ELISA. Creo que no estoy seguro, pero supongo que es distinto el anticuerpo que utiliza. Sirve para adulto y niño, suero y VAL. Los primeros pasos son similares, idénticos diría, que el ELISA, es decir, hay que calentar la muestra con un buffer que tiene ETA, eso hace precipitar las proteínas y separar los inmunocomplejos, se centrifuga inmediatamente. Nosotros utilizamos siempre baños secos de termobloques a 120 grados y no baños con agua a 100 grados, que también está sugerido tanto en el SONIA como en el ELISA de Biorrata, sugerido utilizar baños líquidos o termobloques. Con baños líquidos a 100 grados no obtenemos buenos resultados, siempre usamos el termobloque a 120. Bueno, y lo hacemos, ni bien se precipita, se centrifuga inmediatamente, eso es fundamental, lo mismo que en el ELISA. Se toma 80 microlitros del sobrenadante y esa es nuestra muestra, que se mezcla con un running buffer y se pone la tira sobre esta mezcla de 120 microlitros. Se lo deja 30 minutos de incubación y se lee con el Cube Reader. Nosotros tenemos el Cube Reader, este aparatito, que mide la densidad, digamos, de la bandita que acá se ve. Esta es una banda, este es el control en realidad de esta tira. Entonces,
bueno, el valor que sale acá en el display es el valor que sería un equivalente al ratio obtenido por el ELISA. Entonces el ratio es lo que sale en la lectura del CUBE. Entonces ahora viene la interpretación de estos resultados. Los galactomananos fueron incluidos para el diagnóstico de la aspergilosis en los criterios de ORC-MSG en 2019, recién en diciembre del 2019. Antes, en el consenso previo, que es de 2008, no estaban descritos, o sea, esta técnica. Estos criterios rápidamente permiten definir una micosis oportunista como la aspergilosis en una aspergilosis posible, probable o probada, teniendo en cuenta factores del huésped, clínicos y evidencias micológicas. Para EFI probada, para aspergilosis, no sirve. Fíjense que dice serología no aplicable, es decir, los galactomananos no podemos definir una aspergilosis probada utilizando galactomananos si seguimos este criterio. Fíjense que se necesitan muestras por punción aspiración, un cultivo, ver las hifas invadiendo el tejido, pero básicamente se trabaja para tener una aspergilosis probada con material normalmente estéril y la serología no sirve. La sangre es una excepción donde, a pesar de que es estéril, el aislamiento de un aspergillus a partir de sangre, según este criterio, debe ser considerado contaminación. Bien, entonces, para EFI posible, que se podría resumir a un EFI posible lo que ve el médico, es decir, tenemos los factores del huésped y los factores clínicos, que es lo que ve el médico. Cuando sospecha de una aspergilosis ya de una EFI, una aspergilosis posible, o sea, no tiene evidencia micológica, por lo tanto, galactomanano tampoco sirve para la EFI posible. Sí sirve para el diagnóstico de una aspergilosis probable. Para una aspergilosis probable, bueno, en los criterios salen una serie de factores de huésped que incluyen neutropenia, receptores de órganos sólidos, de médula, etcétera, pero que se pueden resumir en que son la mayoría inmunodeprimidos, sobre todo oncohematológicos. Es decir, estos criterios de ORC-MSG están definidos para inmunodeprimidos, sobre todo oncohematológicos. Es decir, todo lo que, si nos basamos en este criterio, solamente va a tener el resultado que obtengamos solo sirve si el paciente cumple estos criterios del huésped. Como factores clínicos de una aspergilosis pulmonar es la presencia de las radiologías, lo que les mostré anteriormente, las cavidades, el signo del halo, los infiltrados. Y las evidencias micológicas para aspergilosis incluyen en estos criterios detección de galactomananos, beta-glucanos y PCR. Pero nos vamos a detener en galactomananos, que es el tema de hoy. Los galactomananos para aspergillus tienen en este criterio, están definidos con estos puntos de corte. Es decir, lo que nosotros, el ratio que vemos en el ELISA, número que nos da, es lo que vamos a utilizar estas características para interpretar esos resultados. A ver, hay alguien también, bueno. Los puntos de corte galactomananos, entonces, para este criterio son ratios mayores a 1 en una única muestra de suero, BAL o líquido cefalorraquídeo. Fíjense que en este criterio incluyen al líquido cefalorraquídeo como muestra utilizable para el diagnóstico de aspergilosis cerebral. Aunque en los kits dice que no es una muestra adecuada. Y es porque, bueno, esto fue comprobado posteriormente a la elaboración de los insertos de los kits. Fíjense que también un ratio de mayor a 0,7 en suero y mayor a 0,8 en BAL, si estas muestras son tomadas al mismo tiempo, también sirve. Pero con una sola muestra de suero, con un ratio mayor a 1, podemos diagnosticar una aspergilosis, y cumpliendo los factores del huésped y clínicos que describí anteriormente, podemos decir que tenemos una aspergilosis probable. Pero, repito, solo son válidos para la población de inmunocomprometidos. Los galactomananos también fueron definidos como una herramienta útil para el diagnóstico de aspergilosis
en la guía de práctica y diagnóstico de la aspergilosis 2016, donde dice que los galactomananos en suero y BAL son recomendados como un marcador de aspergilosis invasora en adulto y pediátrico, pero solamente en esas subpoblaciones de hematológicos y trasplantados. Entonces, la pregunta que surgió es, a medida que empezaron a aparecer otros grupos de riesgo de aspergilosis, como por ejemplo las aspergilosis asociadas a infecciones virales, como son las de IAPA, que se llaman Invasive Aspergillosis, Influenza Associated Pulmonary Aspergillosis, es decir, aspergilosis pulmonar asociada a influenza. Se empezó a evaluar la posibilidad de que los puntos de corte descritos por MSG-ORC no sirvan. Entonces, para este nuevo consenso de IAPA, se considera una aspergilosis probada con los mismos criterios de ORC, es decir, con muestra estéril, viendo las IFA invadiendo, cultivo positivo, etc. Para este nuevo criterio de 2018, no existe una definición como aspergilosis invasora probable, sino que la llaman putativa. Tiene como factores de huésped solo que esté el paciente internado en terapia y que tenga influenza. A los factores clínicos los dividen entre clínicos y radiológicos. Los clínicos son en general un empeoramiento del paciente a pesar de estar tomando antibióticos antibacterianos, es decir, que sigue con fiebre, tiene disnea, hemoptisis, todo que indicaría que la infección no es de origen bacteriano. Los criterios radiológicos, fíjense que dice cualquier infiltrado, cuando antes lo definía mejor el de ORC, es decir, una modificación de ORC evidentemente. Y las evidencias micológicas, acá también incluye a los galactomananos. Con una diferencia en la anterior. En el anterior, en el ORC-MSG, no nombra metodologías, cómo determinaron esos ratios, no dicen qué método utilizaron. En este criterio dicen que utilizaron Platelia aspergillus. Es decir, si uno se rige por estos criterios estrictamente, solamente para diagnosticar IAPA, utilizando galactomananos, podríamos usar el Platelia aspergillus, con puntos de corte de ratio de BAL mayor o igual a 1 y con punto de corte para suero mayor o igual a 0,5. Es decir que son los puntos de corte para BAL igual que el de ORC, pero los de suero son menores. También con una sola muestra. Lo repito esto porque antes, en los trabajos de Martens y otros grupos, sugería que tenía que haber dos galactomananos positivos consecutivos, etc. Había distintos criterios y bueno, acá se definió que con una sola muestra está bien. Bueno, fíjense que este criterio se publicó en 2018, que ahí puse cuando éramos felices, o sea, antes de que haya COVID. Entonces surgió la pregunta ahora si sirve para COVID, que son los pacientes que tienen CAPA, COVID-Associated Pulmonary Aspergillosis. Entonces surge un criterio consenso del SMM-ISHAM del 2020 para establecer cómo diagnosticamos una aspergilosis asociada a COVID. Para la capa probada, dice que tiene que tener un paciente SARS-CoV-2 positivo por PCR, ese sería el criterio de huésped, internado en terapia intensiva y con un distrés respiratorio, un síndrome de distrés respiratorio agudo. Esos serían los criterios del huésped. Y los criterios micológicos es utilizando histopatología, viendo invasión de tejido, cultivo positivo a partir de muestra de histopatología, o una PCR a partir de muestra tomada por biopsia. Es decir, acá la muestra biopsia normalmente estéril, igual que las anteriores, que el EORC, ¿no? Pero cuando uno busca en la bibliografía casi no hay capas probadas, porque casi nadie toma biopsia pulmonar en estos pacientes. O sea, en general son más
capas probables más que probadas. Entonces, para las capas probables, incluye como evidencia micológica la observación, cultivo positivo y fatabicadas en el directo GIEMSA y los galactomananos en suero y val. Pero fíjense que en los gráficos que aparecen en el protocolo está este símbolo que es un broncoscopio. Es decir, considera como muestra fundamental para el diagnóstico de capa que la muestra de val sea tomada con broncoscopio como debe ser. Y lo aclara, el único val válido es el tomado con broncoscopio. No sé, por acá en la región te mandan y dicen milival, que es tomado sin broncoscopio, no sé cómo es la metodología, no soy médico, no llega así, dice minival, es decir, sin broncoscopio. Entonces, en ese caso, bueno, ya lo vamos a ver, en ese caso ya no sería una aspergilosis probable. Fíjense que, volviendo a la aspergilosis probable utilizando galactomananos, en este trabajo dice que los galactomananos pueden ser cuantificados por ELISA o por el lateral flow con CubeReader. Es decir, nombra las dos metodologías indistintamente. Entonces, fíjense que los ratios que utiliza son iguales a los de IAPA, es decir, en suero mayor o igual a 0,5 y en val mayor a 1. Y son menores en suero que en el de ORP. Bueno, la capa posible es cuando se toma una muestra respiratoria sin broncoscopio. Acá está el gráfico, que es un ojo tachado. Entonces, en ese caso, fíjense los valores de galactomananos que hay que tener. Mayor de 4,5 para poder decir que una capa posible, si la muestra no es tomada con broncoscopio. ¿Bien? Entonces, acá tenemos todo de vuelta el detalle, que es la descripción de estos gráficos. Y tengan en cuenta que si la muestra respiratoria es tomada sin broncoscopio, los galactomananos son muchísimos mayores. ¿Bien? Entonces, bueno, ahora les voy a mostrar algunos resultados de un trabajo multicéntrico que hicimos con la subcomisión de micología, más algunos invitados por fuera de la comisión. Participaron 7 laboratorios de distintos lugares del país y la idea era de establecer la posibilidad de utilizar el lateral flow de galactomananos de IMI como una herramienta de screening para capa. Entonces, bueno, tuvimos como criterios de inclusión enfermos que tienen UTI, intubados, mayores de 18 años, PCR positiva para COVID. Y bueno, tomamos como fecha del 15 de marzo del 2020 al 15 de octubre del 2020, es decir, la primera ola. Entonces, con esos criterios de inclusión, lo que estamos definiendo son los criterios del huésped de capa para seguir el criterio de ISHAM de 2020. Entonces, tomamos de estos pacientes sueros de en la semana 1 y 2, 1 por semana. O sea, la semana 1 y 2 en terapia, se tomó un suero por semana y en la siguiente 2 sueros por semana. Se tomó como los datos del paciente, bueno, generales, para tener una idea de cuántos días de internación en UTI tuvo, si murió, otros datos de microbiología, si tuvo tratamiento, radiología, etc. Bueno, entonces utilizamos como método diagnóstico el lateral flow, ELISA y métodos clásicos, y también en uno de los centros se realizó PCR. Bueno, entonces tuvimos 185 pacientes, de los cuales obtuvimos 578 sueros, 320 se los analizó solo por lateral flow y 258 en paralelo por lateral flow y ELISA. Bueno, estos son los resultados epidemiológicos. Bueno, no hay nada novedoso en esto. La edad de los pacientes hizo una gaussiana que tuvo el pico entre 65 y 74 años. Perdón, Guille, que te interrumpa. Sí. Quedan 5 minutitos para tu presentación. Sí, ya termino. Ah, genial, gracias. Bueno, y los grupos de riesgo también nada novedoso.
Y bueno, nuestra mortalidad en estos pacientes fue de 36%. Lo que queríamos confirmar con estos resultados, al comparar los datos obtenidos de los ratios por ELISA y el lateral flow, bueno, hicimos una curva Spearman que establece si hay una correlación y obtuvo, por los valores obtenidos por el Spearman, tiene una muy buena correlación, es decir, lo que uno obtiene, el ratio obtenido con el ELISA, es muy parecido a lo que se lee en el CubeReader. La mayoría de los galactomananos eran bajos, obviamente, no tenían capa, pero 18 pacientes tuvieron el lateral flow mayor a 0,5, 8 de ellos, además del lateral flow, tuvo cultivo, PCR y o IFAS al directo. De los 10 que solo tuvieron lateral flow, 2 tuvieron tratamiento antifúngico nada más, y los que no recibieron tratamiento antifúngico, murió la mitad. O sea, de 8 murieron 4, porque o sea, los médicos decidieron no tratar a pesar del lateral flow positivo. Tuvimos un 9,73% de capa probable en estos pacientes utilizando el lateral flow como diagnóstico. Nuestra mortalidad, bueno, general era de 36, pero cuando uno compara los que tenían capa con los que no tenían capa, la mortalidad subió más o menos un 10%, es decir, un 10% de pacientes, si tenés capa, tenían más chance de morir, 10%. Pero en los otros trabajos que hay publicados, la relación era 60-30, o sea, se duplicaba la mortalidad. Entonces la razón de esto fue quizás es que el utilizar este lateral flow como screening, es decir, nosotros tomábamos ya de la primera semana en terapia, se tomaba suero sí o sí, a pesar de que no tuviera síntomas o no se considerara que tuviera una aspergilosis. Y bueno, eso mismo se replicó en trabajos de Alanio, por ejemplo, usaba CT scan como screening, y fue mucho más rápido en nuestro resultado que otros trabajos. Nuestra mortalidad fue cercana a la de Alanio, que usó también screening por otro método, pero otros que no usaron screening duplicaban o triplicaban la mortalidad. Entonces ya Armstrong y Borman, dos autores ingleses, proponen utilizar esto como screening en capa. Entonces, como conclusión de lo que les acabo de presentar, podemos decir que el diagnóstico de la aspergilosis se puede realizar utilizando métodos clásicos moleculares y serológicos. En todos los casos es fundamental conocer previamente con qué muestra trabajamos, cómo fue tomada la muestra y de qué tipo de paciente estamos hablando. Porque, como describí, la interpretación de los resultados depende de eso. Los puntos de corte en suero son mayores si el paciente es oncomatológico que si es uno con infección viral. Y el uso del lateral flow como screening aceleró el diagnóstico de capa y los ratios son comparables con ELISA. Bueno, nada más. Terminé. Quedó. Bueno, Si gracias. ¿tiene alguna pregunta? Al final hacemos todas las preguntas juntitas. Ahora le tocaría hablar a Fernando. Hola, buenas noches. Bueno, a ver si puedo compartir ahí, no sé si ven. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar sobre la visión del infectólogo, justamente de estos métodos de diagnóstico micológicos no basados en la visualización de riesgos. Voy a arrancar con criptococosis. La criptococosis, la utilidad que tiene en la clínica infectológica, sobre todo hoy en día, es como método de screening. El antígeno que hoy en día es de lateral flow, el más utilizado, por lo menos en nuestro hospital como screening, el cual tiene una alta sensibilidad en suero, y debido a que es una enfermedad con alta prevalencia, sobre todo en pacientes HIV, se pueden utilizar de dos maneras. Una es previo al inicio del TARGA, como bien mostró Gabriela Santizo, como para, digamos, evaluar al paciente con menos de 200, en algunos casos menos de 100 CD4, para evitar la reconstitución inmunológica a nivel del sistema nervioso central. En nuestro caso, nosotros lo dispusimos para enfermos internados HIV con fiebre y síndrome de impregnación como método de diagnóstico rápido. Otra utilidad importante que nosotros observamos es el diagnóstico en el líquido cefalorraquídeo, justamente cuando la tinta china es negativa. En pacientes sintomáticos, justamente posterior a la punción lumbar, cuando la tinta china es negativa, aumenta la sensibilidad a hacer esta metodología. Esto está incluido
en la guía del 2018 de la Organización Mundial de la Salud, y ellos proponen como primera metodología directamente la antigenorraquia en lugares, digamos, donde no cuenten con un laboratorio específico. Y además, la utilización de esta metodología es como pronóstico al realizar la titulación. La titulación, como bien explicó Gabriela, se puede realizar tanto con el lateral flow como con la aglutinación de partículas de látex. Bien, la metodología de screening tiene que ver con las características que antes mencionaba. Pacientes, justamente nosotros lo utilizamos en los pacientes internados. Al tener un resultado positivo, nosotros tenemos que categorizar ese paciente clínicamente, justamente, y evaluar si es un paciente que tiene solamente el antígeno positivo o si tiene invasión de alguno de los órganos principales. Sobre todo, sabemos que ingresa este microorganismo por vía aérea, así que tenemos que evaluar si el paciente es sintomático respiratorio, un esputo, hacer un examen micológico, o en el caso de ver alguna lesión en la tomografía o en la radiografía simple de tórax, un lavado broncoalveolar. Además debemos tomar hemocultivos por lisicentrifugación y una punción lumbar. Bien, en nuestro hospital entre el 2017 y el 2020 tuvimos 225 casos totales de criptococosis, de los cuales el 68% se presentaron con meningitis, ¿sí? Estos son 154 pacientes, y el resto de los pacientes tuvieron otro tipo de aislamiento. Otras formas clínicas, 16 pacientes, y 55 pacientes solo tuvieron la antigenemia positiva sin otro hallazgo. ¿Sí? En estos casos, lo que se hace es lo que se llama la terapia anticipada, ¿sí? Que es darle fluconazol de 800 miligramos durante 2 semanas hasta el cierre de los cultivos que previamente habíamos visto, hasta que, digamos, tengamos un cultivo negativo del líquido cefalorraquídeo, de esputo y el hemocultivo. Bien, la importancia de esta metodología para el infectólogo radica en que justamente los 154 casos que tuvimos con compromiso del sistema nervioso central, en todos los casos tuvimos antigenemia por lateral flow positivo. Esto quiere decir que esta técnica cuenta con un valor predictivo negativo para la meningitis del 100%. ¿Sí? Esto es importante porque a veces nos encontramos con pacientes con bajo CD4, con plaquetopenia severa o con una lesión en el sistema nervioso central que desplace la línea media o algún tipo de lesión que impida realizar la punción lumbar. Y bueno, en esos casos es importante hacer la eliminación de partículas de látex, justamente si es positiva la inmunocromatografía, y si la inmunocromatografía es negativa, podemos decir que descarta el compromiso médico. De las 225 inmunocromatografías positivas, de los 225 casos de criptococosis, 223 pacientes la inmunocromatografía fue positiva, entonces podemos decir que tuvo una sensibilidad del 99%. ¿Sí? ¿En qué pacientes? En estos 2 pacientes que tuvimos la inmunocromatografía negativa y cursaron la criptococosis, bueno, uno era un paciente HIV negativo, con una criptococosis pulmonar por Cryptococcus gattii, un BG1, y el otro un paciente HIV positivo, pero con 320 CD4. ¿Sí? En este caso, además el paciente padeció un carcinoma faríngeo, y digamos, el diagnóstico fue a través de una hemocultiva. Y todo el resto de los pacientes tuvimos inmunocromatografía positiva. La otra utilidad de la inmunocromatografía es el diagnóstico, como les dije antes, de meningitis en pacientes con tinta china negativa, y fíjense que la sensibilidad es tan alta, como podemos observar en este trabajo, como pueden ver acá, el cultivo desarrolló en 21 pacientes, y la inmunocromatografía fue positiva en 23, o sea que hay 2 pacientes que tuvieron inmunocromatografía positiva y posteriormente no desarrolló en el cultivo. Bueno, verdaderamente no sabemos explicar cuál es la situación de esos pacientes. Esos pacientes tuvieron una terapia anticipada y no desarrolló el cultivo, con lo cual tuvieron solamente tratamiento con fluconazol y les fue bien. Podemos pensar que eso puede deberse o a una punción traumática, en la cual podemos seguramente tener sangre en ese líquido cefalorraquídeo y ser
un positivo que después no desarrolla. En un caso nos ha ocurrido que el paciente padeció un mal de POT, y en ese caso el paciente tuvo una antigenorraquia positiva por lateral flow, ¿sí? Al hacer la punción lumbar, pero en la antigenorraquia, en la antigenemia por inmunocromatografía fue negativa, ¿sí? Justamente este paciente, obviamente seguimos los cultivos, tuvo un seguimiento clínico, y ese fue un falso positivo. Esto es verdaderamente raro, pero hay que recalcar que la especificidad no es del 100% en el líquido cefalorraquídeo. Bien, teniendo en cuenta qué es lo que ocurre con el resto de los casos, de estos que hablamos entre 2017 y 2020, en el resto de los materiales dijimos que 55 pacientes tuvieron solo antigenemia positiva y fueron a terapia anticipada, y el resto de las formas clínicas, ahora las vamos a mencionar, fueron, bueno, 7 enfermos HIV positivos con formas pulmonares. En ese caso, fíjense que la sensibilidad es mucho más alta de la inmunocromatografía, porque los 7 tuvieron inmunocromatografía positiva y 5 tuvieron látex positivo. O sea que hay 2 que el látex le dio negativo y tuvieron, digamos, una forma pulmonar confirmada. De los enfermos que tuvieron forma pulmonar, o sea, una criptocosis pulmonar, más un hemocultivo positivo, los 2 enfermos tuvieron látex positivo también, uno con una dilución de 1 en 100 y uno en 10.000. Fíjense que nosotros la inmunocromatografía justamente no la titulamos, se informa solamente como positivos. Otra paciente tuvo un compromiso pulmonar, con además un compromiso de la mucosa lingual. En ese caso, la paciente tuvo un látex puro positivo y bueno, y la inmunocromatografía también positiva. Dos pacientes tuvieron el hemocultivo positivo. Uno es el paciente que dio justamente no solamente la inmunocromatografía, sino el látex negativo, que yo les hablaba que había tenido un carcinoma faríngeo con una placa de tórax normal. Y el otro paciente dio inmunocromatografía positiva con un látex positivo y un negativo. Bien, habíamos dicho que la sensibilidad a nivel de las criptocosis pulmonares era mucho mayor de la inmunocromatografía. Bueno, este caso es justamente una paciente que tenía una placa de tórax donde prácticamente es muy difícil visualizar una lesión, y acá radica la importancia de hacer una tomografía, que es justamente una metodología mucho más sensible para detectar este tipo de imágenes, una imagen de un nódulo cavitado, ¿sí? Que era por Cryptococcus, y en la cual esto fue a través del screening que nosotros ensayamos, ¿sí? O sea, le había dado la inmunocromatografía positiva, buscando cuál era la situación clínica del enfermo, pudimos observar, y además tuvo un material respiratorio positivo, y el látex en este caso dio negativo. Por eso es la importancia de esta nueva técnica, que es muchísimo más sensible que el látex, pero ahora vamos a visualizar que el látex también tiene su importancia, ¿no? En este caso también, una paciente con una placa de tórax que impresiona normal. Esto se visualiza así con estas imágenes opacas bilaterales, porque la paciente tenía prótesis mamaria, ¿sí? Pero fíjense que en este caso, en la tomografía se visualiza una lesión bien cavitada, y el látex dio a título solamente puro, ¿sí? Bien, en un trabajo que realizamos hace poco y está en prensa, pudimos hacer una regresión logística en la cual pudimos observar, a través de esto que tiene que ver con la titulación del antígeno de Cryptococcus en suero, en el látex, ¿sí? Cuando tenemos justamente títulos mayores a 1 en 100, ¿sí? Aumenta la probabilidad de una criptococcus meningia en 30 veces. ¿Sí? Por eso es importante también, cuando uno hace el screening en la inmunocromatografía, mientras uno espera justamente los resultados de cultivo, tanto del líquido cefalorraquídeo como el hemocultivo, como el material respiratorio, poder titular esa antigenemia es importante justamente para anticiparse y poder poner una biterapia en el caso de que tengamos títulos altos, ¿sí? O justamente mantener el fluconazol 800.
Bien, este es el caso, justamente, como antes les mencionaba, la importancia de titular también tiene que ver, o de tener las dos técnicas al alcance de la mano, tiene que ver con que en algunos casos nosotros podemos tener una inmunocromatografía positiva y por ahí se nos dificulta la punción lumbar de este paciente, como pasó en este caso. Fíjense que hay una lesión, como se puede observar acá, hipointensa, era un carcinoma, ¿sí? Lo cual nos impedía hacer una punción lumbar. Acá se visualiza también con compromiso de la vértebra, con una tomografía de tórax normal. Este paciente tenía un lateral flow positivo, ¿sí? Pero al tener el látex negativo, esto justamente nos dejó tranquilos de que a pesar de que no se podía punzar, probablemente este paciente no tenga compromiso ninguno. De todos los pacientes que tuvieron justamente un lateral flow, un suero positivo, pero con látex negativo, ninguno tuvo meningitis, ¿sí? Por eso nosotros consideramos que las dos técnicas son importantes y son relevantes para nosotros, una como metodología de screening por su alta sensibilidad, y la otra justamente para categorizar al paciente y poder visualizar, por ejemplo en este caso, el pronóstico de este enfermo. Este es un trabajo en el cual pudimos comparar, es un trabajo que en realidad en principio tenía otro objetivo, que era comparar dos terapias diferentes, una en inducción con anfotericina sola versus anfotericina más fluconazol, pero bueno, también pudimos hacer otras observaciones en la cual observamos que en títulos muy altos de antígeno raquia, o sea, igual o mayor a 1 en 5000, esto es en látex, pudimos ver que en ambos grupos la mortalidad era mucho mayor a los pacientes que tenían títulos mucho más bajos. Esto es algo que en principio parece algo lógico, porque bueno, títulos muy altos a nivel del sistema nervioso central se vinculan a mayor cantidad de levaduras, y bueno, el pronóstico seguramente peor. También es importante para inicio de la terapia antirretroviral, la última guía de la Organización Mundial de la Salud habla que la recomendación es iniciar el tratamiento antirretroviral luego entre 4 y 6 semanas de iniciado el tratamiento antifúngico en pacientes con meningitis. Bueno, nosotros, esto es algo de nuestro hospital, en pacientes que tengan antigenorraquia inicial, sobre todo nosotros le damos importancia al antigenorraquia inicial porque nos muestra la carga fúngica de ese paciente ni bien tiene el diagnóstico. Después seguramente tarda mucho en bajar ese título, pero el título inicial es importante porque, bueno, cuando tenemos títulos mayores a 1 en 5000 por látex, tratamos de estirar un poco el inicio del tratamiento antirretroviral, ¿sí? Por lo menos entre 6 a 8 semanas. Esto también nosotros vemos importante ver en qué periodo el paciente negativiza, ¿sí? El cultivo. Bien, hasta ahí criptocosis, vamos a histoplasmosis. En la histoplasmosis voy a hablar, o por lo menos voy a mostrar las virtudes o las situaciones que se vinculan en la clínica diaria al antígeno urinario, que ya habló Emanuel, y a la serología. ¿Sí? El antígeno urinario nos permite un diagnóstico rápido en enfermos, sobre todo sin lesiones cutáneas. En pacientes con lesiones cutáneas muchas veces tenemos la posibilidad de obtener un material rápido para una visualización directa. También es importante el antígeno urinario para el diagnóstico rápido en centros sin personal capacitado, porque bueno, esto de tener un material accesible por ahí de una lesión cutánea o mucosa o de un material respiratorio, no todos los centros tienen el personal capacitado, entonces también puede tener esa utilidad. Y digo probablemente para seguimiento, porque bueno, eso es algo que lo estamos evaluando, eso lo demostró también hoy Emanuel María. Bien, en la histoplasmosis entre el 2018 y el 2020 tuvimos confirmados 78 casos de histoplasmosis. A todos estos pacientes se les realizó el antígeno urinario. 72 pacientes dieron antígeno urinario positivo, esto muestra una sensibilidad del 92,3%.
Y esa sensibilidad aumenta si nosotros evaluamos solo pacientes HIV positivos, ¿sí? O sea, de esos 78, 6 eran pacientes HIV negativos, y en el caso de los 72 pacientes HIV positivos, 69 de estos presentaban antígeno urinario positivo. Esto aumenta la sensibilidad a 95,8. Bien, esto creo que lo mostró Emanuel. La importancia, sobre todo en pacientes donde no tenemos un material para hacer un diagnóstico rápido por visualización directa, ¿sí? Radica en que, fíjense en que el 70% de los pacientes, ¿sí? En estos casos, demoró por lo menos 14 días para el diagnóstico, porque el diagnóstico la mayoría de las veces se realizó o por cultivo de lavado broncoalveolar o por hemocultivo, ¿sí? Entonces, la situación de tener el antígeno urinario a mano justamente nos adelanta el tratamiento muchísimo, ¿sí? Evaluando la situación clínica de cada enfermo, de los que fueron diagnosticados en este periodo, podemos observar y podemos concluir que por lo menos nuestros pacientes, y en esos 70 y pico de pacientes, los pacientes que presentaron compromiso gastrointestinal, que es un compromiso bastante frecuente en la ectoplasmosis, y es un compromiso que muchas veces se torna grave, porque puede generar una obstrucción intestinal o una perforación. En esos casos, todos los pacientes con este compromiso tuvieron el antígeno urinario positivo, así que podemos decir que hasta ahora nuestros pacientes tienen un 100% de sensibilidad a esta metodología, lo mismo que en pacientes con compromiso de médula ósea, o sea, en pacientes con pancitopenia vinculada a la ectoplasmosis, y el antígeno urinario dio positivo en todos los casos. Bien, esto es importante destacar también en los pacientes que presentaban lesiones cutáneas o lesiones mucosas, ¿sí? El compromiso, digamos, el antígeno urinario también fue positivo en el 100% de los casos, y esto es para destacar justamente, como les decía antes, no solamente en centros donde uno no cuenta con los profesionales idóneos para el diagnóstico, sino también que a veces se presentan situaciones como, por ejemplo, en este enfermo, donde no es tan fácil tomar una muestra de una lesión que va más allá de la faringe, digamos, que esté cercana a poder tomar una muestra. En general esto también nos ayuda justamente el antígeno urinario. Y en pacientes donde tienen muchas lesiones, que a veces uno intenta o elige una o dos lesiones, y después si el citodiagnóstico no muestra levaduras compatibles, muchas veces nos podemos llegar a quedar con la duda si debemos tomar o no otra muestra, y bueno, el antígeno urinario en estos casos, como dije antes, tiene una alta sensibilidad. También es importante, este es un caso que tuvimos hace muy poco, es un paciente de transmisión vertical, fíjense que tiene un Kaposi en el paladar, y además tenía una lesión que por ahí no se visualiza muy bien, pero es una lesión ulcerada, apenas es ulcerada, en la mucosa lingual. Realizamos el citodiagnóstico y la doctora Gabriela Santizo visualizó estas levaduras, que en principio al tratarse de la mucosa oral le generó cierta duda, y por lo cual hasta ahí mantuvimos expectantes, ¿sí? Aunque parecían bastante semejantes a las levaduras de ectoplasma. Se realizó el antígeno urinario fue negativo, y a las 48 horas el paciente sin tratamiento ya no tenía la lesión, ¿sí? Eso también es importante acompañar, no solamente, este caso es bastante gráfico, que muchas veces uno piensa en lesiones cutáneas o mucosas y que llegar al diagnóstico rápidamente, bueno, a veces ocurren estas cuestiones. Este es el caso contrario, este es un paciente justamente que tenía una lesión sedada en el piso de la boca. El paciente se estadificó, este paciente se estudió con hemocultivo, con serología, con PCR, nos dio un antígeno urinario de ectoplasma 0,51, ¿sí? En la calificación no se observó más que información específica. Este paciente evolucionó favorablemente con un tratamiento antibiótico, y bueno, este paciente no se le dieron antifúngicos y evolucionó clínicamente
bien, o sea que este valor seguramente es un valor falso positivo. Por eso Manuel bien nos mostró hoy que en nuestros pacientes por ahí el punto de corte puede llegar a ser un poquito más alto. Bien, este es un paciente con hemocultivo y desarrollo de histoplasma en el hemocultivo, y el antígeno urinario en este paciente dio negativo y además tenía una tuberculosis. Un paciente bastante complejo. Les muestro los casos que son muy pocos, pero bueno, los casos del antígeno urinario no nos sirvió también de mostrar justamente verdaderamente cuáles son las utilidades de este diagnóstico o de esta técnica, mostrar también los casos en los cuales no tuvimos un resultado positivo, y bueno, tuvimos el diagnóstico de otra manera. En este caso, una biopsia ganglionar con desarrollo de histoplasma, y el antígeno urinario fue negativo, con un compromiso pulmonar que, bueno, no se debe en ese caso al histoplasma. Bien, tuvimos también otro caso. Estos son los únicos 3 casos que el antígeno dio negativo y que tenían histoplasmosis. Esta es una paciente con una meningitis por histoplasma. Entonces, los 6 enfermos con antígeno urinario falso negativo, 3 eran HIV positivos, 3 eran HIV negativos, pero de estos 6 casos, 5 sobre 6 tuvieron serología positiva, por lo cual es importante destacar que uno no tiene que tener y centrar todo en una sola metodología, sino que tenemos que intentar en nuestros pacientes hacer todas las metodologías para llegar a una sensibilidad más alta. Esto es lo que mostró Manuel. También otra utilidad que estamos observando en el antígeno urinario de histoplasma es el seguimiento. Este es un caso que presenté en el IMEMA, bueno, por ahí algunos lo escucharon, es una paciente que estaba utilizando un inmunomodulador y que tenía lesiones en el sistema nervioso central, además que tenía un compromiso pulmonar. Y al utilizar la rifampicina, bueno, en ese caso, en una segunda etapa no pudimos utilizar un azólico y hicimos un seguimiento con el antígeno urinario que inicialmente con la utilización del voriconazol había logrado descender el antígeno urinario a valores negativos, y hicimos controles posteriores con el antígeno para el seguimiento de la etapa. Bien, de la aspergilosis, como bien habló Guillermo, estas dos, digamos, metodologías, el lateral flow y el ELISA, son muy útiles para diagnósticos rápidos, sobre todo en enfermos oncomatológicos, están bien estudiados, en enfermos inmunocomprometidos graves. Ha sido útil para el diagnóstico de aspergilosis en la pandemia de influenza, y probable utilidad en el COVID-19. Digo probable porque, bueno, como bien mostró Guillermo, hay algunas situaciones que no encajan dentro de lo que inicialmente fue diseñado este kit, ¿sí? Nosotros tuvimos nuestra propia experiencia, desde mayo del 2020 a noviembre del 2020, se estudiaron a los enfermos con COVID-19 internados en terapia intensiva. El periodo de inicio en el cual inicialmente se pedía la antigenemia, no se hacían muchos lavados broncoalveolares. Esto después se fue modificando con el curso de los meses. El inicio de los síntomas era variado, eran todos pacientes de terapia intensiva. La mayoría era ninguno, digamos, tenía un cuadro clínico inicial, sino que todos eran a partir de los 10 días, algunos hasta incluso se evaluó con más de 3 semanas de evolución. De los 82 enfermos evaluados, el galactomanano en suero se hizo por ELISA, tuvimos 3 casos con un punto de corte a destacar, porque en ese caso se utilizó el punto de corte de 0,5, fueron 3 positivos. La realidad es que cuando tuvimos el diagnóstico, esos 3 casos ya habían fallecido. ¿Sí? Igual, como bien dijo Guillermo, en los casos de COVID solamente con ELISA en suero, verdaderamente el diagnóstico es, digamos, muy discutible. Y el único caso que tuvimos 33 materiales de lavado broncoalveolar, un solo caso positivo con inmunocromatografía, con un punto de corte de 1. ¿Sí? En ese caso, un paciente que verdaderamente, además del COVID, padecía una tuberculosis. ¿Sí? Y es un paciente que cuando tuvimos el diagnóstico, o por lo menos cuando tuvimos esta prueba positiva,
el paciente venía evolucionando clínicamente muy bien, así que no le dimos tratamiento antiinflamatorio. Bueno, esa es nuestra experiencia, breve experiencia en cuanto al COVID y estas metodologías diagnósticas. Bueno, esto ya lo habló bastante Guillermo, así que no me voy a detener. Sí quiero marcar justamente esta publicación que a mí me pareció bastante interesante, que ya el título habla por sí solo. La realidad que es muy difícil en las infecciones por Aspergillus putativas realmente tener certeza de que estos casos son de aspergillosis invasora, justamente porque, bueno, se tienen en cuenta factores del huésped que no se tienen en cuenta para lo que fue creado este kit, o sea, se tienen en cuenta que pacientes en terapia intensiva prolongada, pacientes con disnea, con dolor torácico, con características clínicas con el uso de corticoides por tiempo prolongado, todas características que tienen la mayoría de los pacientes con COVID. ¿Sí? Así que, digamos que utilizar esos criterios es un poco difícil de aseverar que esta patología verdaderamente es la patología que causa la muerte del enfermo. ¿Sí? Y muchas veces evaluar los signos tomográficos típicos de la aspergillosis invasora es difícil porque, bueno, el COVID genera una respuesta inflamatoria a nivel pulmonar tan importante que no se pueden visualizar las lesiones típicas de la aspergilosis. Y además que estos pacientes muchas veces en la terapia intensiva, la imagen que logramos es una placa de tórax simplemente con un portátil y no se puede verdaderamente evaluar eso. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la atención.